я родился, при советах я родился, при советах я родился. Привет amigos míos, bienvenidos una vez más con el profesor Javier a este fascinante mundo de la física. El tema de hoy, vectores. Y un gran saludo también para Nicole, que nos ha dejado 3 ejercicios sobre este tema y con mucho gusto vamos a darle solución. Gracias, una vez más. Tenemos el vector b menos 8,18 y 6,14. Lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué coordenadas está. Y como nos damos cuenta, está en coordenadas rectangulares. Inmediatamente debemos pasar al gráfico. Debemos tratar de dibujar este vector en el cuadrante que le corresponda. Vamos a hacer aquí nuestro plano cartesiano. Y si recordamos, en el primer cuadrante, ¿cuál es la huella? Más y más. En el tercer cuadrante tenemos menos y menos. Y en este otro cuadrante tendríamos más y menos. En este tendríamos menos y más. Menos para la coordenada en X y más para la coordenada en Y. Como nos damos cuenta, menos más coincide con esta huella. Entonces el vector estará ubicado en el segundo cuadrante. Así es que borramos lo demás. Eso nos ayudó para recordar y ver en qué cuadrante estaba. Pongamos aquí Y, por acá X, y dibujemos el vector. Aquí está el vector B. Vamos a poner ahora los ángulos. De aquí, desde el eje positivo X hacia el vector, estará ubicado alfa y también phi. Luego, en esta otra posición, vamos a poner a θ o ángulo rectangular. Y por el otro lado, vamos aquí, desde el eje Y positivo hacia el vector, tenemos a beta y a rho. Ahí tenemos los 5 ángulos. Acá vamos a poner en la lista a θ, a phi, a rho, alfa y beta. Y vamos a ver cuáles son sus valores. Como no tenemos un ángulo, tenemos que analizar la tangente del ángulo θ. En este caso, cateto opuesto sobre cateto adyacente o coordenada rectangular en Y sobre la coordenada rectangular en X. Esto me dará 6,14 dividido entre menos 8,18. Si quieren, me han preguntado, primera pregunta que me decían, ¿ponemos las unidades? Si quieren, pueden poner las unidades, pero se dan cuenta que pueden simplificar centímetros con centímetros y ya podrían sacar el valor. Esto en nuestra calculadora tendríamos un valor de 37 grados. Entonces, θ sería igual a 37 grados. Aquí lo tenemos. Otra interrogante, pero profe, el ángulo nos sale negativo. Bueno, sí, podría salir menos 37 grados, así puede estar. Pero recuerden, no hay distancias negativas y prácticamente el ángulo cuando gira es una distancia. Si tenemos que hablar de sentido, podríamos decir que es hacia arriba o hacia abajo, o también hacia derecha o hacia izquierda. En este caso, como son ángulos, entonces lo que podríamos decir es, vamos aquí a hacer un pequeño gráfico y vamos a poner un vector aquí
en el primer cuadrante, en el segundo y en el tercero. También en el cuarto. Y vamos a dibujar el ángulo rectangular. Aquí tendríamos tita, por acá tendríamos a tita, aquí también, y por este lado. Vemos las flechitas en sentido de giro. En el primer cuadrante, este será positivo, el sentido de giro. En el segundo cuadrante será negativo, y es nuestro caso. En el tercer cuadrante, el sentido de giro es positivo, y en el cuarto cuadrante, el sentido de giro es negativo. Así es que no confundirse, no hay distancias negativas. En este caso es el sentido de giro del ángulo. Por otro lado, otra interrogante que analizaba en el chat. Aquí nos sale 37, efectivamente puede salir 36,3, etc. He dicho que en nuestro canal siempre vamos a utilizar los ángulos en forma entera, pero si su profesor, su guía o también el autor de la bibliografía dice en su prólogo, en su explicación, en su normativa, que usted debe también ponerle decimales a los ángulos, usted puede utilizar esos decimales, utilizar 2 o 3, ya sea el caso de lo que le estén pidiendo. Yo en este caso siempre me manejo con ángulos en forma entera, así es que por eso pongo 37 grados. Otra cosa más, pero profe, este ángulo de 37 grados en una fórmula está con phi. Decimos nosotros que siempre utilicemos el ángulo rectangular y no le confundamos con el ángulo phi. Pero en el caso de que ustedes ya saquen este valor de menos 37 y les han explicado que de pronto deben restarle de 180, entonces ustedes ya no están sacando el ángulo rectangular, ustedes lo que están obteniendo es el ángulo polar, haciendo esta resta. Esa otra interrogante. Bien, nos habíamos quedado con 37 grados. Entonces les ubicamos. Tita, 37 grados. Si tita vale 37, ¿cuánto le falta para llegar a 90? Porque el cuadrante vale 90. Y tendríamos ρ. De 37 para llegar a 90, 53 grados. Ahora, como el ángulo ρ o ángulo geográfico coincide en valor con el ángulo director beta, entonces también vamos a ubicar 53 grados ahí. Si nosotros ya tenemos el ángulo ρ que es de 53 grados, el ángulo ρ, miren, 53 grados, y le sumamos más 90, lo que tendríamos es ¿cuánto? 9 y 5, 14. En este caso tendríamos alfa, 143 grados, haciendo esta suma. Miren, 53 más 90, 143 grados. Y también ¿con quién coincide? Con el ángulo polar, que sería 143 grados. Una vez hecha esta lista, podemos pasar ya a resolver los literales. Pero, una cosita más adicional. Tenemos las dos coordenadas, pero por lo general las coordenadas polares, las coordenadas geográficas y las coordenadas en su módulo unitario necesitan efectivamente la magnitud de este vector. Así es que nosotros necesitamos calcular este módulo. Vamos a ver. Pongamos por aquí, para encontrar el módulo B, podríamos utilizar simplemente Pitágoras, que nos dice que x al cuadrado más y al cuadrado. O también, en su defecto, ustedes pueden encontrar bx al cuadrado más by al cuadrado.
Eso también pueden ustedes poner así. Pongamos B el valor. ¿Y cuánto nos va a quedar? Nos quedaría menos 8,18 centímetros elevados al cuadrado más 6,14 centímetros elevados al cuadrado. Y podríamos obtener el módulo. Aplicando esto en nuestra máquina calculadora, nos da un valor de 10,228 centímetros. Aquí tenemos el valor, 10,228 centímetros. En el primer literal, lo que nos piden es el vector en función de sus vectores base. Entonces pongamos por aquí el literal A. El vector B quedará registrado como menos 8,18. Le aumentamos la I porque son los vectores unitarios. Y luego pondríamos más 6,14. Esto en J. Aquí tenemos este vector, también debemos poner la unidad, aquí sería afuera, centímetros. Este vector está en sus coordenadas en cuanto se refiere a sus vectores base. Vamos al literal B. En el literal B nos piden las coordenadas polares. El vector quedaría de esta manera. Módulo que ya sacamos, 10,228 centímetros, punto y coma, el ángulo polar, en este caso es phi, ángulo polar phi, y nos quedaría 143 grados. Esto en coordenadas polares. Ahora, para el literal C, vamos a ver qué coordenadas nos piden. Coordenadas geográficas. Lo mismo, el módulo 10,228 centímetros, punto y coma, y los puntos cardinales. Pongamos en el gráfico. Tenemos por aquí al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Quién nos determina? La coordenada geográfica es el ángulo geográfico, valga la redundancia. En este caso tendríamos a Rho, que dice que sale desde el norte y se va hacia el oeste. Entonces tendríamos el norte con el ángulo Rho de 53 grados hacia el oeste. Para el literal D, en función de su módulo y unitario, lo vamos a hacer por acá. En el literal D, entonces nos dice que expresemos el vector B en función de su módulo y su unitario, que sería esta expresión. Reemplacemos. Nos quedaría el vector B módulo 10,228 centímetros, que multiplica, ya sabemos el vector unitario. Otra pregunta. Un alumno me decía, profe, pero nosotros utilizamos otra fórmula. Sí, ustedes pueden encontrar el unitario de el vector B también de esta forma, como me expresan ahí. El vector B dividido para su módulo. Correcto, pueden hacerlo. Sí, es válido. Entonces, pero nosotros, como aprovechamos que ya tenemos nuestra lista de ángulos, ponemos otra fórmula que es más rápida y decimos coseno de alfa en I más el coseno de beta en J. Pero con una u otra fórmula ustedes pueden hacerlo. Bien, sigamos. B, 10,228 centímetros,
coseno de alfa. Alfa tenemos 143 grados en I, y más el coseno de beta, que es de 53 grados en J. El vector unitario adimensional, siempre lo repetimos. Y aquí nos quedaría 10,228 centímetros, que multiplican al coseno de 143, que en nuestra máquina nos da un valor de menos 0,799. Menos 0,799 en I. Y el coseno de 53 nos da un valor de 0,602 J. Y hemos llegado al final de nuestro ejercicio. Моя страна. Ahora tenemos el vector E, 61 kilogramos fuerza, 258 grados. ¿Qué primero tenemos que hacer? Identificar la coordenada. ¿En qué coordenadas está? Módulo y un ángulo. Lo único que nos queda es pensar que tendríamos esto en coordenadas polares. Una vez que ya está en coordenadas polares, analizamos ese ángulo, 258 grados. Debe ser el ángulo polar phi. Entonces, dibujemos en el primer cuadrante el ángulo phi. En el primer cuadrante el ángulo phi está aquí. ¿Habrá 258 grados ahí? Imposible, si solamente tenemos el cuadrante vale 90. Pongámosle en el segundo cuadrante. Acá tenemos el ángulo phi. El ángulo phi pasaría de 90 y lo máximo que podría alcanzar es 180. Pero tenemos 258. Si tenemos en el tercer cuadrante, el vector phi sería este. Pasa de 180 y llegaría hasta 270 grados. Entre 180 y 270, si está 258, entra ese valor. No podría estar en el cuarto phi. ¿Por qué? Porque ya pasaría de 270 y apenas tenemos 258. Bien, entonces nos quedamos con el valor en donde, en el tercer cuadrante. Entonces borramos esto y vamos a dibujarlo en el tercer cuadrante. De esta manera nos quedaría el vector N. Ahora ponemos los ángulos. Sabemos que desde aquí hacia el vector, aquí tenemos a phi. Ahí está. Vamos a poner esto a un lado. Vamos a alargarle un poquito el eje Y para ubicar aquí Y. Y por acá le vamos a poner X. En este otro lado tendríamos el ángulo alfa. Por este otro lado tendríamos el ángulo rho. En esta posición tendríamos al ángulo beta. Y por último nos falta un ángulo. ¿Cuál sería? El ángulo rectangular. Borramos este esquema que era para darnos cuenta en qué cuadrante estaba. Y la huella de este cuadrante es menos. Ahora sí, vamos a tratar de poner los ángulos. Tendríamos tita, rho, phi, alfa, beta. Ángulo rectangular, ángulo geográfico, ángulo polar y ángulos directores.
Nos da un valor, 258. ¿Dónde debíamos haber puesto? 258 grados para el ángulo polar phi. Ahora, si nosotros tenemos toda la vuelta, sería 360 grados. Y si le restamos los 258 grados que tenemos, nos va a quedar el ángulo alfa. Entonces nos quedaría 10 de 8 es 2, 0 y 3 de 2 es 1. Y para alfa quedaría 102 grados. Haciendo simplemente esta resta, ¿no? 360 menos 258. ¿Qué tal si al ángulo alfa le quitamos 90? Nos quedaría rho. Entonces, 102, que ya tenemos, menos los 90, ¿cuánto nos quedaría? En este caso, 12 grados, haciendo solo una resta. Entonces, nos quedaría para rho 12 grados. Ya tenemos ese ángulo. ¿Cuál más nos faltaría? Rho. Entonces podemos también restar 90 menos 12 y nos quedaría 10 menos 2, 8, 9 menos 2, 7, 78 grados para θ, 78 grados. Y para beta, si ya tenemos θ que vale 78, le sumamos 90 y nos quedaría 9 y 7 son 16. Aquí nos quedaría 168 grados. Apenas aquí haciendo una suma, ¿no? Primero hicimos una resta, luego una suma. Los literales del vector E nos piden coordenadas rectangulares. Bien, para el literal A, coordenadas rectangulares. ¿Tenemos coordenadas rectangulares? No hay. Está en coordenadas polares. Otra interrogante que asoma en esta parte del programa. ¿Podremos utilizar la calculadora para pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares o viceversa? Sí. Todas las maquinitas tienen esta función de coordenadas rectangulares a polares o viceversa. Pueden utilizar, pero ya digo, todo depende de los guías o del profesor que ustedes tengan. Bien, yo voy a hacer por las fórmulas. ¿Cuál era la fórmula? Tendríamos X, esto era el módulo por el coseno del ángulo phi. Esa es nuestra fórmula. Y para EY teníamos el módulo por el seno del ángulo phi. Si nosotros calculamos, reemplazamos, tenemos E que vale 61 kilogramos fuerza y multiplicado por el coseno de phi sería 258 grados. Y lo que encontraríamos es menos 12,683. Ok, ahí tenemos kilogramos fuerza. Bien. Ahora, para EY tendríamos EY el valor de 61 kilogramos fuerza y por el seno de 258 grados. EY nos quedaría menos 59,667 kilogramos fuerza. Como hemos visto, ¿en qué cuadrante estaba el vector? En el tercer cuadrante. ¿Cuál era la huella? Menos y menos. Menos para la coordenada en X y menos para la coordenada en Y. ¿Qué nos sale aquí? Menos para X y menos para Y. Entonces, está correcta la acción que hemos hecho. Pongamos el vector como queda expresado. El vector E en coordenadas rectangulares nos quedará así.
menos 12,683, punto y coma, negativo 59,667, y por fuera, kilogramos fuerza. Ahí tendríamos el vector en coordenadas rectangulares. Pasemos al otro literal. B. Coordenadas geográficas. Tenemos el vector E. El módulo ya nos están dando 61 kilogramos fuerza, y los puntos cardinales que debemos poner acá, vamos a poner norte, sur, este y oeste. Ahí los pusimos. Ahora, el vector en esta coordenada es determinante por el ángulo geográfico, ρ, que en este caso es 12 grados. Entonces, ¿desde dónde a dónde va a salir el vector? Sale desde el sur, aquí tenemos en rojo, desde el sur hacia el oeste, y con el ángulo, el valor es 12 grados hacia el oeste. En C, no es nada más que copiar las coordenadas rectangulares, omitiendo el punto y coma y aumentando I, J. Entonces, menos 12,683 para I, menos 59,667 para J. Ahí tendríamos. Y por fuera le ubicaríamos a kilogramos fuerza en el vector en función de sus vectores base. Para el literal D, el vector en función de su módulo y su unitario. Bueno, vamos a pasarlo a hacer acá a este lado. El literal D, el vector E nos pide en su módulo y en su unitario. Ya hemos dicho que la fórmula de este unitario vamos a utilizarlo con los ángulos directores. El módulo 61 kilogramos fuerza, que multiplica al coseno de alfa en I más el coseno de beta en J. Allí tendríamos esta fórmula para el unitario de E. Reemplacemos 61 kilogramos fuerza por el coseno de alfa, 102 grados. Esto para ahí, más el coseno de beta, 168 grados. Esto para J. Adimensional. Y por último, ya tendríamos el valor 61 kilogramos fuerza, el coseno de 102 menos 0,208 en I. Y saquemos el coseno de 168 menos 0,978 en J. Y ahí tendríamos el valor para el literal D. Miren aquí, salió negativo y negativo, tanto como acá, en estas coordenadas en sus vectores base, y como también las coordenadas rectangulares. Pongámoslas aquí. Esto estaba en coordenadas rectangulares, esto quedó en coordenadas geográficas, esto en coordenadas de sus vectores base, y esto en coordenadas de su módulo con su unitario. Así llegamos
a la parte final de este problema. Никому не нужна. Никому. A continuación tenemos el vector D, menos 78 en Y más 43 en J, metros por segundo. Un vector de velocidad. ¿En qué coordenadas está? Coordenadas en sus vectores base. ¿En dónde le podemos graficar? ¿En qué cuadrante? La huella es menos y más. Menos para X y más para Y. Entonces eso quiere decir que este vector estará en el segundo cuadrante. Aquí tenemos el vector D. Ahora ubicamos los ángulos. Desde aquí vamos a hacerlo un poquito más largo. Por aquí vamos a ubicarle X y por acá le vamos a ubicar Y. Desde aquí, desde el eje X positivo hacia el vector, sabemos que aquí coincide alfa con phi. En la otra posición, desde el eje Y positivo hacia el vector, está beta con rho. Y por este otro lado, le tenemos a tita. ¿Qué sentido de giro tiene tita? Negativo. Por eso, al encontrar el ángulo rectangular, pues nos dará un ángulo negativo. Vamos a ver ahora ese ángulo, tangente de tita, y es sobre X, o cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y es sobre X, 43, le ubicamos metros por segundo, y en el otro caso es menos 78 metros por segundo. Hemos dicho que si quieren pueden poner las unidades, total se les va a simplificar. Al sacar este valor nos va a quedar 29 grados. Y nuestra maquinita nos da 29 grados. ¿Sale negativo? Sí, pero ya he dicho, no hay distancias negativas, solo hay el sentido. Entonces, este valor, me preguntaban, que puede salir negativo. Sí, pero es por el sentido de giro. Miren aquí, tita está girando a favor de las manecillas del reloj. Entonces, ahora, si ya tenemos tita, ya es fácil hacer nuestra lista. Tita, rho, phi, alfa y beta. Tita, 29 grados. Tita, 29 grados. Para llegar a 90, ¿cuánto nos faltará? Y tendríamos rho. Tendríamos 61 grados. ¿No es cierto? Entonces, ahora, si nosotros tenemos 61, esta partecita vale 61, si le sumamos 90, nos quedarían 9 y 6, 15, y nos quedaría 151 para el ángulo polar. Borremos esto. Y por último, los ángulos directores. Alfa, que coincide con el valor de phi, 151 grados. Y beta, que coincide con rho, 61 grados. Ahora sí, con esos ángulos vamos a proceder a contestar los literales. En el literal A nos dice coordenadas rectangulares. Ponemos por aquí A. El vector D, la coordenada en X es menos 78, punto y coma,
la coordenada en Y 43 y por fuera metros por segundo. En el literal B, aquí tenemos ya en coordenadas rectangulares. En coordenadas polares, tenemos D igual. Tenemos el valor del módulo. No tenemos el módulo. Entonces, debemos de obtenerlo. Nos vamos por aquí. Sería el módulo, ya he dicho, a x al cuadrado más y al cuadrado, aplicando simplemente Pitágoras. O en su defecto, también de x al cuadrado más de y al cuadrado. También puede expresarse de esa manera. Ahora, vamos a tener d es igual a x. En este caso sería menos 78 metros por segundo. Todo lo elevamos al cuadrado más 43 metros por segundo al cuadrado. Y el valor me dará 89,067. Esto expresado en metros por segundo. Bien, regresemos acá para poner en el literal B que nos decía las coordenadas polares. El módulo 89,067 metros por segundo y el ángulo polar es de 151 grados. Ahí tenemos en coordenadas polares. Vamos al literal C, coordenadas geográficas. El vector D quedará expresado el módulo 89,067 metros por segundo, punto y coma, los puntos cardinales que podemos poner aquí: el norte, el sur, el este y el oeste. Como estamos viendo, el vector sale del norte y se va hacia el oeste con el ángulo geográfico de 61 grados hacia el oeste. Norte, oeste. Bien, ¿qué más? El literal D en función de su módulo unitario. Vamos a hacerlo por aquí. El literal D en función de su unitario. Entonces el vector quedaría expresado por su módulo y el unitario de D. Reemplazando el valor o la fórmula del vector unitario de D, nos quedaría 89,067 metros por segundo, que multiplica al coseno de alfa en I más el coseno de beta en J. Si sustituimos los valores de alfa y beta, nos quedará 89,067, que es el módulo metros por segundo, que multiplica al coseno de alfa, 151 grados, esto en I, más el coseno de beta, que sería 61 grados, esto en J. Ahora, en nuestra calculadora podremos obtener los valores en amarillo de coseno de 151 y coseno de 61.
para obtener un resultado final de 89,067 metros por segundo, el coseno de 151 menos 0,875 para ahí salió negativo, y en el otro coseno sería de 0,485 positivo, 0,485 en J adimensional. Vemos la marca menos más, y justamente la marca de este vector en este cuadrante es menos y más. Menos para X, más para Y. Coincide menos y más, al igual que en las coordenadas rectangulares. Pongamos por aquí coordenadas geográficas. Esto está en coordenadas de su módulo por su unitario. Llegamos a la parte final. Gracias, Nicole. Un gusto saludarla una vez más. Sigan enviándonos los ejercicios y podremos resolverlos con todo gusto. Hasta el próximo video con el profesor Javier. До свидания. Мне нужна моя страна. Jamendo.com